Bueno, vamos a arrancar a seguir con cemento, con la segunda parte de Cemento Portland. Habíamos visto la semana pasada, en la primera parte, cómo se fabricaba el cemento Portland, que ahora vamos a ver que es el cemento Portland normal, el que está integrado por clinker y yeso, molido, y vimos los compuestos de ese clinker, que en definitiva son los compuestos del cemento y que le daban las distintas propiedades o cualidades a ese cemento. Los silicatos dicálcico y tricálcico, que le daban la resistencia a la compresión, el tricálcico en el primer plazo, en el plazo inicial en el que se alcanza la resistencia de cálculo en el hormigón que se hace con ese cemento, a los 28 días, y el silicato dicálcico que aporta resistencia a largo plazo. El aluminato tricálcico, que era el responsable del proceso de fragüe porque actuaba muy rápidamente, se producían las reacciones químicas, la hidratación del aluminato tricálcico cuando se combina con el agua, que era casi instantánea, y que por lo tanto entonces sabía que era la razón por la cual había que agregar la piedra de yeso o piedra del GES, la piedra en que se encuentra en la naturaleza el yeso, no el yeso de obra, en el proceso de fabricación del cemento al molerlo con el clinker, para que los sulfatos del yeso, cuando reacciona con el agua, formen junto con la lúmina del aluminato tricálcico sulfoaluminatos, que eran los que se formaban en la película exterior de la partícula de aluminato tricálcico y reducían la velocidad de ingreso de agua y por lo tanto la velocidad de fragüe. Y el ferroaluminato tetracálcico, que el óxido férrico aportaba la capacidad de actuar como fundente y permitía reducir la energía, la temperatura y por lo tanto la energía que se consumía para fabricar el clinker. Y además, al formarse ferroaluminato tetracálcico, lograba retener parte del aluminato tricálcico y reducir el tema de la excesiva velocidad de reacción, el problema que genera el aluminato tricálcico con esa reacción casi instantánea. Bueno, eso era lo que vimos básicamente la semana pasada. Ahora vamos a seguir y vamos a arrancar viendo esto que yo lo había comentado en algún momento, de la hidratación, cuando hablamos de qué era la hidratación del cemento y de los componentes del cemento Portland, porque hablábamos de la velocidad de hidratación y del calor de hidratación de los distintos compuestos del clinker. Vamos a ver un poquito cómo es esto de la reacción de hidratación para ver qué pasa cuando se hidratan los compuestos y cómo es que se conforman la estructura, cómo van cristalizando y solidificando, se van formando los cristales que primero, en esta reacción muy rápida del aluminato tricálcico, generan el fragüe, esta cuestión de pasar rápidamente de pasta a sólido para la percepción nuestra percepción sensorial fundamentalmente táctil, y después esos mismos procesos en los otros compuestos son los que van generando la adquisición de resistencia primero, hasta los 28 días, y después, mejor dicho, la adquisición de resistencia rápida primero y después más lenta a largo plazo. Bueno, vamos a ver como ejemplo la hidratación del silicato bicálcico o dicálcico. Está planteado acá el tema de la hidratación. Uy, perdón, hice lío. Está planteado el tema de la hidratación, decía. Primero las expresiones como símbolo y abajo está como la fórmula química. Entonces este era el símbolo del silicato dicálcico, que es esto,
sílice, la molécula de óxido de silicio combinado con 2 moléculas de óxido de calcio, se combina con el agua. O sea, ¿esto cuándo está pasando? ¿En qué momento está pasando esto? Le pregunto a los estudiantes a ver si me están siguiendo. ¿Qué es esta La agua? mezcla. En la No, la mezcla, mezcla. exactamente. O sea, cuando ya estoy haciendo el hormigón, en la planta elaboradora de hormigón o en la obra. Bien, con el agua de la mezcla, toma parte del agua de la mezcla y se combinan. Cuando se combinan, vamos a ver, ahora lo que vamos a ver es que de entrada se forma, por un lado se forma un silicato monocálcico hidratado. Esto que está acá, fíjense que acá dice silicato monocálcico hidratado. La expresión química es esta. ¿Por qué se llama silicato monocálcico? Porque liberó, en el proceso de hidratación, liberó un óxido de calcio, le quedó uno solo, e incorporó agua, por eso hidratado, monocálcico hidratado. Incorporó agua a las moléculas. El agua se incorporó como agua de composición molecular, como el agua que tenía el silicato de aluminio hidratado, la arcilla. ¿Se acuerdan? De composición molecular, integrada, unida por fuerzas intramoleculares a la molécula que ahora forma este compuesto, que es el silicato monocálcico hidratado. Y como se quedó con un calcio y liberó, un óxido de calcio y liberó el otro óxido de calcio se combina con el agua y me da hidróxido de calcio. ¿Qué era el hidróxido de calcio? ¿Alguno se acuerda qué era el hidróxido de calcio? La cal. Era la cal aérea apagada, es cal aérea, es cal. Así que a medida que se van hidratando estos compuestos, este es el caso del silicato dicálcico, pero va a pasar con los demás compuestos también, se hidratan, pierden óxido de calcio y liberan cal. Cuando se hidratan, el número 1, va a tener acá habla de gel, adelante está la palabrita gel, es el estado físico. Es un estado físico intermedio entre líquido y sólido. Es como uno podría decirlo para decirlo medio vulgarmente, pero pensar en algo que uno conoce, es como una mermelada, digamos. Ese tipo de consistencia es la consistencia de gel. Ese gel después se va a ir secando, va a ir perdiendo humedad y va a formar cristales sólidos. Este otro, la cal, ¿qué necesita para fraguar? Para cristalizar. ¿Qué necesitaba? La cal aérea hidratada para Dióxido de cristalizar. carbono. Aire. ¿Cómo? El anhídrido carbónico del Eso, aire. Este compuesto después va a ir cristalizando a largo plazo a medida que llegue el anhídrido carbónico del aire al interior de la masa del hormigón. ¿Sí? Pero basta con que este cristalice y solidifique para que, no solo para que sea un sólido, sino para que tenga resistencia. Porque estos son los que le dan la resistencia. ¿Sí? Perdón. Y acá está representado gráficamente cómo se va produciendo a lo largo del tiempo este proceso de hidratación. Acá está la misma expresión que vimos recién, pero en forma de símbolo. Recuerden que esto es el silicato dicálcico, el agua de la mezcla, se forma el silicato monocálcico hidratado, que vimos recién, y se forma el hidróxido de calcio con el óxido de calcio que libera, el de estos dos, uno de ellos se libera y va a formar el hidróxido de calcio, la cal. La cal que va liberando el proceso de hidratación de los compuestos del clúnker, en este caso el silicato bicálcico. Entonces, este es el momento en que todavía no entró en contacto con el agua. Por eso habla de partícula de cemento anhidro. A medida que entra en contacto con el agua, se empieza a formar el gel, cemento hidratado en estado de gel, en lo amarillo, de color amarillo
amarillo. Y lentamente, a medida que se va secando ese gel también, que va terminando de eliminar el agua excedente, no el agua esta que se incorpora a la molécula, sino el resto de agua de la mezcla, que está para fluidificar. Ahora vamos a hablar de eso, del agua un poquito, de la relación de la cantidad de agua respecto al cemento que tiene un hormigón. A medida que se va secando ese agua, van quedando ya los cristales sólidos. Estos al principio, digamos que estos en las primeras horas, esto ya es pasado algunos, o los primeros minutos, digamos, esto es pasada varias horas, sigue avanzando hacia el interior de la partícula, sigue hidratándose, porque el agua va penetrando hacia el interior de la partícula, se va hidratando, a medida que se hidrata se va formando el gel, y a medida que se seca ese gel, van formándose los cristales, o van quedando los cristales. Finalmente, varios días después, digamos que a los 28 días, ya hay buena parte hidratada y cristalizada, pero todavía puede ser que quede un núcleo interior que lentamente se va a ir hidratando. Esa es la razón por la cual, a largo plazo, sigue todavía aumentando la resistencia, porque todavía no terminó hacia el interior más pequeño de la partícula, todavía no terminó de penetrar el agua, de hidratarse esa parte de la, si es que todavía queda agua, ¿no? Si es que todavía queda dentro de eso algo de agua como para seguir hidratando lo que todavía no se hidrató en el interior de la partícula de cemento. Bien. Ahora vamos a relacionar esto, como decía recién, con el tema de la relación agua-cemento. Lo que vamos a ver acá gráficamente es bastante básico y elemental, pero bueno. La relación agua-cemento es la proporción de agua en peso respecto al peso de cemento para hacer determinada cantidad de hormigón. Normalmente se toma por metro cúbico de hormigón. Si yo tengo una relación agua-cemento, digamos 0,5, quiere decir que tengo un peso de agua que es la mitad del peso de agua que el peso de cemento. En un metro cúbico de hormigón, más o menos, entran 300 kilos de cemento, un poco más. Esto que les voy a decir ahora, o que les estoy diciendo ahora, no lo dije nunca yo. No vayan y le digan al profesor de tecnología del hormigón, en un metro cúbico de hormigón entran 300 kilos de cemento, porque lo van a echar y ustedes van a decir, me lo dijo Mascauchani, y yo lo voy a negar. Esto es para tener una idea aproximada. Justamente en tecnología del hormigón, una de las cosas que van a aprender cuando diseñan un hormigón es determinar los kilos de cemento que requiere ese metro cúbico de hormigón, para ese hormigón. Estos 300 kilos salen de 6 bolsas, peor, mucho peor todavía. Si le dicen son 6 bolsas de cemento por metro cúbico, lo van a expulsar de la facultad ese día. Pero son más o menos 6 bolsas de cemento por metro cúbico de hormigón. Así que 300 kilos, si tuviéramos una relación 0,5, que es una relación, digamos, que podría usarse en un hormigón, quiere decir que tendríamos por cada metro cúbico de hormigón 150 kilos, que equivalen a, ¿cuánto? ¿A qué cosa equivalen 150 kilos, que es más fácil medir en el agua? Litros. 150 litros. Muy bien. Litros. Es decir, que para hacer un metro cúbico de ese hormigón, un metro por un metro por un metro de hormigón fresco, tuve que ponerle 150 litros de agua. Más los 300 o 300 y pico de kilos de cemento, más la arena y la piedra, que ya aprenderán a ver las dosificaciones. Bien. En volumen suelen ser más o menos
una parte de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. Pero ese más o menos tampoco se lo digan al profesor de tecnología del hormigón. Bueno, dicho esto, ya saben qué es la relación agua-cemento para hacer un hormigón determinado. Y lo que se ve en las dos filas de cuadritos, la de arriba y la de abajo, es, en la de arriba corresponde una relación agua-cemento alta y la de abajo una relación agua-cemento más baja. Digamos que esta podría ser 0,6 y esta podría ser o 0,65 y esta de abajo 0,45. Entonces, simplemente, por eso decía que era una cosa muy elemental, vemos que las partículas de cemento están más separadas, y acá están más juntas, porque tienen menos agua. Al principio, cuando todavía no se empezaron a combinar con el agua. En los primeros minutos, los mismos dibujitos que vimos antes, se empiezan a formar los primeros cristales, luego esto avanza, pasado varias horas, acá ya estaríamos en la situación de fragüe, y acá estaríamos en la situación por ahí de el cemento a los 28 días. Y simplemente, ¿qué vamos a ver? Que los cristales acá están más separados y acá están más entrecruzados. O sea que tengo un hormigón. ¿Qué diferencia habrá entre el hormigón de arriba y el hormigón de abajo? En el de agua, relación agua-cemento alta y relación de agua-cemento baja. ¿Más resistente? Es más resistente, exactamente. Tengo más trabazón entre los cristales y esto mismo se ve también con otro enfoque, pero es lo mismo en esta imagen. Acá tengo el hormigón visto como si uno lo viera un dibujito, es un dibujito obviamente, ¿no? Pero como si esto representara el hormigón visto en un microscopio en estado fresco y en estado endurecidos, o sea, digamos a los 28 días. Profe. Al inicio, en el proceso, perdón, cuando se fabricó el hormigón, y a los 28 días. Para Profe. 3 relaciones de agua-cemento distintas. Una alta, 0,65, una, digamos, intermedia, 0,45, ahora voy a hacer un comentario, y una demasiado muy seco, con muy poca agua. O sea, este hormigón 0,65, agua-cemento, relación 0,65, correspondería a un hormigón elaborado en obra hace, digamos, 40 o 50 años, cuando los hormigones normalmente se elaboraban en la obra. Y entonces en una mezcladora se fabricaba el hormigón sin medir por volumen, esto que decía yo, ponían tantos metros cúbicos, 3 metros cúbicos de arena, 3 metros cúbicos de piedra y 1 metro cúbico de cemento, el equivalente, esta relación por volumen. Medían los volúmenes por ahí con canastos de arena, los canastos son baldes grandes en la obra, y medían el cemento en bolsas. Entonces venían las 6 bolsas de cemento, o un poco más, si lo habían, de alguna forma lo había calculado un poquito mejor, venía la cantidad de canasto de arena, de piedra, el agua, y mezclaban el hormigón. Y para que ese hormigón tuviera cierta fluidez, tenía que usarse una relación agua-cemento bastante elevada. Hoy día esta relación de agua-cemento no se usa, es muy elevada. Profe. Se fabrica el hormigón en plantas elaboradoras de hormigón, ya sea que la planta está en obra o que la planta está en otro lado, propia o de una empresa que fabrica hormigón y vende hormigón. El hormigón se prepara pesando el cemento, pesando la arena, pesando la piedra por peso, cosa que también se hacía antiguamente, pero en grandes obras, no en una obra edilicia o una pequeña obra, sino en grandes obras
sí había plantas elaboradoras y se fabricaba de la misma forma que se fabrica en forma más generalizada hoy día. Y entonces se pueden usar relaciones de agua-cemento más bajas, tanto por el proceso de fabricación, por la maquinaria, por el mezclado, como porque eventualmente también se pueden utilizar otros productos que vamos a ver más adelante, que son los aditivos, que permiten bajar la cantidad de agua, pero mantener la fluidez del hormigón como para que ese hormigón llene un molde, un encofrado. Finalmente, el acero 25 ya no, ya es muy seco. Es un hormigón para algún uso muy particular, como por ejemplo lo que se llama hormigón compactado a rodillo, que viene a la sensación, a la percepción sensorial casi seco parece. Y se compacta con maquinaria, con rodillos pesados, porque ya ese no tiene la fluidez como para entrar en un molde, es para hacer un pavimento, para hacer un... No es un hormigón que se usa habitualmente para pavimentos, pero podría ser para hacer algún tipo de pavimento que requiere especial resistencia y que tiene que habilitarse muy rápidamente, por ejemplo, o podría ser para la construcción de una presa, un hormigón masivo hecho con esta metodología. Pero si no, no es una relación que se pueda ver en obra esta. Esta sería la más normal hoy día, la 0,45. Entonces, en el hormigón fresco vemos, ¿qué vemos? Bien separadas las partículas en el caso este de 0,65, mucho más próximas en este, y muy próximas en la de 0,25. En la imagen de abajo, fíjense que acá aparecen distintos tipos de formaciones cristalinas que se pueden ver en un hormigón endurecido, como son el cemento hidratado, eso que vimos recién, el agua, bueno, el agua no, el agua aparece en el fresco, los poros, los espacios vacíos, y estos son los cristales de cal. O sea, esto sería lo que antes era el gel, el silicato monocálcico hidratado, pero ya cristalizado, y este sería el cristal de la cal, del hidróxido de calcio, que se fue formando. Bueno, y simplemente, básicamente, lo que vemos acá es mucho espacio vacío, menos espacio vacío y muy poco espacio vacío. Con lo cual, claramente, una relación agua-cemento alta implica un hormigón menos denso y menos resistente, y una relación agua-cemento baja implica un hormigón más denso y más resistente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Sí, profe. Sí. Yo le iba a preguntar si había alguna relación así estandarizada o se podía usar cualquiera, pero creo que dijo 0,45, ¿no? Digamos que ya justamente en esta materia de tecnología del hormigón, cuando ustedes aprendan a diseñar un hormigón, van a determinar la cantidad de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de piedra, la cantidad de otro componente como puede ser un aditivo, y la relación agua-cemento, que Ah, implica la cantidad de agua. está bien. ¿Sí? Pero no es O algo sea, no estandarizado, ¿no? existe, No no sí o sí existe tiene que estar. estandarizado, Está bien. en principio, sino que depende del diseño del hormigón. Ahora, digamos que si yo tengo que decirle, así como le dije, que más o menos hay 300 kilos de cemento y que la relación en volumen es una parte de cemento, 3 de arena y 3 de piedra, les digo que esta es una relación agua-cemento habitual que podemos encontrar en hormigones con los que nos vamos a encontrar habitualmente en obra. Pero es una generalización. Después hay que particularizar para cada caso qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que usar y diseñar el hormigón que corresponde para ese uso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar... Profe, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta de lo anterior que me quedó medio colgando? Sí. Las partículas decimos que se separan porque la cantidad de agua hace que se separen, no porque las partículas ya estén separadas de antes. No, al haber más agua, la dispersión de la partícula en el agua hace que estén más separadas. Ok, y en el caso de la relación agua-cemento creo que era, Sí, de 0,25,
Sí. Si yo le sigo poniendo menos agua, ¿no va a llegar a un punto en el cual va a haber partes del cemento que no se hidraten y que no Que fragüe no se nunca? puede hidratar, ¿Que sí, quede sí, sí. polvo? Puede ser que ya seas. Lo que pasa es que, a ver, antes de que llegues a eso es porque ya el agua misma, no, la cantidad de agua no permite trabajar ese material como un hormigón. Pero sí, podría llegar a esa situación en que nada. Pero lo que pasa es que siempre hay agua por demás, porque si no ni siquiera podés moverlo ese hormigón, ese material. Si es solamente la cantidad de agua para hidratar el cemento, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias, profe. Además, pero, a ver, digamos que por una cuestión física también, eh, si uno agregara la cantidad, supongamos que uno quisiera hacer esto experimentalmente, no en un hormigón para la obra, y le agregara al cemento la cantidad de agua mínima necesaria para las reacciones químicas, tampoco podría ser la mezcla de forma adecuada de que ese agua llegue a todas las partículas, ¿sí? O sea, siempre habría que agregar más agua. Sería imposible agregarle supongamos que uno quisiera hacer una cosa de laboratorio, de investigación, ni siquiera con hormigón, o con hormigón, no importa, o solo cemento y agua. Y quisiera mezclar el cemento, una cierta cantidad de cemento, digamos 200 gramos de cemento, con una cantidad de agua que sea justa a la cantidad que necesite ese cemento para reaccionar químicamente, no habría forma de mezclar ese tan poquita agua con esa cantidad de cemento para que el agua llegue a todas las partículas. Siempre habría que agregar un poco más. No sé si se entendió esto. Sí, sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno, vamos a la norma IRAM 50.000 porque esta es la norma que nos define los cementos que pueden ser usados para hacer hormigones estructurales. El nombre de la norma, para mí no es muy feliz, se llama norma IRAM 50.000, es el número, cementos de uso común se llama la norma. Para mí se tendría que llamar cementos para uso estructural o para hormigones estructurales, eso sería más claro. Son todos los cementos que son variantes o variedades del cemento Portland normal, incluyendo el propio cemento Portland normal. O sea, el cemento en donde nosotros mezclamos clinker, el 95% clinker con el 5% perdón, de yeso, y lo molemos, tiene otras variantes que se mantienen dentro de lo que es un cemento Portland que se puede usar para hormigón estructural. Y esas son las que aparecen en la IRAM 50.000. Justamente, como vemos acá, en el punto 1, la norma IRAM 50.000 estudia los tipos de cemento, que es lo primero que vamos a ver, cuáles son los tipos de cementos incluidos en la norma y que pueden ser usados para hacer hormigón estructural, aparte del normal, del Portland normal, y estudia después, lo otro que vamos a ver después, son los requisitos físicos, mecánicos y químicos que tiene que cumplir ese cemento. O sea, nos dice, estos son los cementos fabricados de esta manera, son los cementos que se pueden utilizar para hacer hormigón estructural. Y después nos dice, bueno, de estos cementos hay que hacer estos ensayos y deben cumplir estas condiciones de físicas, mecánicas y químicas que vamos a ver después, para que sean cementos admitidos dentro de la norma. O sea, no solamente, lo primero habla de la composición, con qué están hechos, y lo otro habla de las condiciones que deben reunir. Vamos primero a la composición. ¿Qué tipos de cemento, de acuerdo a su composición, puede haber? Bueno, nosotros vimos que para fabricar el cemento metíamos adentro del horno carbonato de calcio, piedra caliza y arcilla, silicato de aluminio hidratado. Eso se iba mezclando, se producían todos esos cambios que vimos a distintas temperaturas en el horno. El producto que llegaba acá era una masa que empezaba a entrar en fusión, se lo enfriaba bruscamente y nos quedaba el clinker.
que tiene varios compuestos, entre ellos los principales, la mayor cantidad, son silicato bicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico, los 4 principales que vimos el otro día. Para poder tener cemento Portland vimos que yo combinaba un 95% en peso, o sea que digamos que para 1 kilo de cemento yo ponía 950 gramos de clinker y 50 gramos, un 5% de piedra de yeso. Eso lo muelo finamente y tengo el cemento Portland normal. Pero ahora lo que nos dice la IRAN 50.000 es que en este momento, en esta instancia en que voy a moler el clinker con el yeso, puedo agregar otros compuestos, otras cosas, que son los que se denominan adiciones. No confundir la palabra adiciones con la palabra aditivo. Las adiciones, perdón, son las que se agrega o agrega el fabricante en el momento de fabricar el cemento. En el momento en que va a moler el clinker junto con el yeso, puede agregar alguna de las compuestos o componentes que vamos a ver ahora. En cambio, aditivos son compuestos, en general líquidos, que se agregan cuando se elabora el hormigón. La mayor parte son líquidos, casi todos, y se agregan por lo tanto en el agua de la mezcla al elaborar el hormigón. O sea que los ingenieros civiles, salvo que trabajemos en fábricas de cemento, no trabajamos con adiciones, porque esas las ponen en la fábrica de cemento. En cambio, estamos más próximos al uso de aditivos, porque sí puede ser que elaboremos hormigón, que trabajemos en una planta de elaboración de hormigón, o que pidamos un hormigón con un aditivo determinado. Eso lo vamos a ver posteriormente al tema de aglomerantes y de agregados. Bueno, ¿por qué uno se llama adición y otro aditivo? Seguramente es para tratar de confundir a los estudiantes de ingeniería civil. Pero bueno, estas son adiciones en el cemento. Bueno, ¿y qué es lo que puedo adicionar o puede el fabricante de cemento adicionar al mezclar y moler el clinker y el yeso? Las adiciones pueden ser de 2 tipos, activas e inactivas. Las activas se llaman así porque son compuestos que, una vez que están molidos bien finitos, junto con los compuestos del clinker y el yeso, cuando yo elabore el hormigón, van a reaccionar químicamente igual que los compuestos, o de alguna forma parecida a los compuestos, a los silicatos, aluminato y ferroaluminato del clinker, y van a poder, con estas reacciones, cristalizar. O sea que tienen poder hidraulizante, tienen capacidad de reaccionar con el agua y de aportar cristales y de aportar resistencia. Son compuestos de sílice activa. En definitiva, concretamente, van a poder formar nuevos silicatos. En cambio, inactiva, hay una sola. La adición inactiva es como un mineral, como una piedrita que yo incorporo y que no reacciona químicamente con el agua. Las activas son la escoria de alto horno y las puzzolanas naturales y artificiales, y la inactiva es el filler calcáreo. Ahora enseguida vamos a ver qué es cada una de estas cosas y qué características le aportan al cemento elaborado con la misma. Profe, disculpe. Sí. Entonces, si las adiciones se hacen siempre después del proceso de cocción, el proceso de cocción es siempre igual para todos los cementos, por lo menos de la norma. Digamos que el proceso de elaboración del clinker es igual. Ahora, no todos los clinkers son iguales, depende de la proporción que uno agrega en el horno, de carbonato de calcio, de arcilla, el tipo de arcilla, si hay dolomita o no hay dolomita, pero sí, el proceso de fabricación es siempre el mismo. Buenísimo, gracias. Bien.
¿Se entiende lo que dije? O sea, uno puede tener un clinker con más silicato tricálcico, con menos o más dicálcico o X, ¿sí? Pero bueno, el clinker tiene esos compuestos y después puedo agregar entonces estas adiciones. Las activas, como dijimos, la escoria de alto horno o las puzzolanas naturales y artificiales, y la inactiva, el filler calcáreo. Eso es lo que agrego en ese momento. Acá, cualquiera de esas tres, o las tres, como vamos a ver ahora, las agrego acá. Quiere decir que lo que va a bajar es la proporción de clinker. Voy a poner menos clinker a cambio de poner alguna o más de una de esas adiciones. Siempre cuando digo voy a poner, me estoy refiriendo al fabricante de cemento. Y la norma me dice que puedo tener, en función de las adiciones que agregue o no agregue, estos 6 tipos de cemento. El cemento por la normal, en principio, es el clinker y el yeso, este que está acá, el sulfato de calcio. Lo único que me permite, o considera que todavía dentro del cemento por la normal, puedo agregar hasta un 10% de escoria. O sea que si yo pongo hasta un 10% de escoria, se lo sigue calificando como cemento por la normal. Por eso la suma de clinker y yeso está entre 100 y 90. ¿Sí? Si tuviera 100 sería lo que vimos hasta ahora. 100% de clinker más yeso, donde el yeso es 5%. Y el clinker sería el 95%. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, después puedo tener cemento Portland con filler, hasta un 20% de filler. Fíjense que es la adición que menos se puede agregar, y es justamente por la razón de que no aporta resistencia. Ahora vamos a ver por qué no cae la resistencia, pero no aporta resistencia. Es el inactivo, el filler calcáreo. Cemento Portland con escoria, puedo agregar más del 10, tiene que ser, porque si no se lo califica como normal. Entre el 11 y el 35%, cuando agrego entre el 11 y el 35% de escoria, tengo un cemento Portland con escoria. Se puede agregar más escoria, y en ese caso ir al de abajo, a un cemento de alto horno, que como máximo, un caso raro, no es normal esto, tendría un 75% de escoria y apenas un 25% de mezcla de clinker y yeso. Eso no es una proporción habitual, y de hecho, aún en este caso, en el mínimo, digamos que un 36% de escoria, el cemento de alto horno no es un cemento que se utilice habitualmente. Es un cemento que se usa cuando se necesita muy bajo calor de hidratación o mucha estabilidad química. Ahora ya lo vamos a ver. Después tengo el cemento Portland puzzolánico. En este caso me admite hasta un 50, entre un 15 y un 50% de puzzolana, que es la otra adición. Recuerden que la escoria y la puzzolana son activas. Y finalmente el cemento Portland compuesto, que simplemente es un cemento en el cual se agregó no una sola, sino dos, por lo menos dos o hasta tres adiciones. Es decir que tengo que tener hasta un 35% de una mezcla de puzzolana y escoria, o de escoria y filler, o de puzzolana y filler, o de las tres. ¿Sí? Ese es compuesto. Bien, veamos entonces qué características aportan estas adiciones. Primero, qué son, y después qué características aportan. Arrancamos con la más antigua, creo, sí, la puzzolana. Más antigua digo porque el uso de la puzzolana para estas cuestiones tiene un origen histórico bastante, que se remonta bastante en el tiempo. Hay que llegar a Roma, a la civilización de los romanos. No sé si al imperio o antes, a la República Romana, no sé en qué momento de Roma, de la historia de Roma, pero seguramente al principio, los romanos descubrieron que
mezclando cenizas volcánicas con cal, tenían que molerlas bien, bien finitas, las cenizas volcánicas con cal. Cuando hacían una mezcla, un mortero, un hormigón con esa mezcla, resultaba que tenía propiedades hidráulicas. O sea, ellos usaban la cal, y la cal era cal aérea. Necesitaba del contacto con el aire para fraguar y endurecer. Cuando le agregaban esta puzzolana antes de mezclarla con el agua, hacían un polvo bien finito, bien molido, con la cal y la ceniza volcánica, descubrían que esa mezcla que hacían, ese mortero u hormigón que hacían con ese aglomerante, era hidráulico. ¿Por qué? Porque las puzzolanas contienen sílice activa. Contienen una sílice que al molerla finamente y reaccionar junto con el hidróxido de calcio, genera silicatos de calcio que con el agua de la mezcla se hidratan y son similares al silicato bicálcico o al silicato tricálcico de nuestro clinker. Se llama puzzolana justamente porque los romanos lo encontraban en una región de Italia que se denomina, una región volcánica de Italia, me imagino que debe andar cerca de Nápoles, por ahí donde estaba el Vesubio, que se denomina Pozzuoli. Habría que buscarla en el mapa de Italia, pero seguramente debe andar por ahí cerca de Nápoles. Bueno, y ahí en Pozzuoli encontraban cenizas volcánicas y de ahí vino la puzzolana. Y entonces decíamos, veamos un poquito la formulita esta, resulta que esta es la hidratación que vimos, la que conocemos hasta ahora, ¿no? Puesto expresado en símbolo, no en fórmula. Silicato bicálcico y agua, vimos que el silicato bicálcico liberaba uno de estos óxidos de calcio, el que quedaba se combinaba con el agua y formaba un silicato monocálcico hidratado, que era este que iba a ir transformándose de gel a cristales, y libera cal. Y entonces ahora, si yo le metí la adición de puzzolana molida finamente en esa molienda, cuando hago la molienda del clinker, yeso y puzzolana, esa sílice activa de la puzzolana se combina con el hidróxido de calcio y vuelve a formar un silicato cálcico hidratado, parecido a este otro que está acá, o igual. O sea que en esta parte del proceso pasa algo parecido a lo que hacían los romanos. Bien molida la puzzolana, combinada con hidróxido de calcio y con el agua de la mezcla, me da un silicato cálcico hidratado. O sea que aporta resistencia, porque forma estos silicatos que son los que cristalizan y le dan resistencia al cemento y al hormigón que hago con ese cemento. Ese es el sentido. ¿Y cómo va a ser esta adquisición de resistencia comparado con un cemento hecho con solo clinker y yeso? ¿Más lenta o más rápida? Más rápida, profe. Más rápida. Para que se formen la cantidad de silicatos hidratados, ¿cuántos pasos tengo en el caso de que tengo solo clinker y yeso? ¿Y cuántos pasos tengo acá en el caso del que le tuve que agregar, le agregué puzzolana? En este caso tendrías uno más, ¿no? Tengo un paso más. O sea, si yo tengo solo clinker y yeso, digamos que la hidratación es este paso. Los silicatos del clinker van a ir hidratándose con este proceso. En cambio, si yo tengo clinker, yeso y puzzolana, hay una parte que se va a ir hidratando, los silicatos del clinker se van a hidratar de la misma manera, pero los que aporta la puzzolana requieren de un segundo paso. Es decir que la hidratación de estos cementos es más lenta. ¿Y el calor de hidratación cómo será? Si es más lento el proceso de hidratación. Más. No, Mayor o menos. menor. La reacción es más lenta, es más tranquila, más estable. La otra es más rápida, libera calor más rápidamente.
Cosa que me olvidé de decirles, ¿no? Que faltaban las formulitas. En estas reacciones, recuerden, lo dijimos igual la semana anterior, siempre son exotérmicas, siempre se libera calor cuando se produce la hidratación de las partículas de cemento y de los compuestos del clínker que están ahí. Bueno, pero dijimos la otra vez que cuanto más lenta era la reacción, el calor que se liberaba era menor. Bueno, acá también, el calor que se libera es menor. Tengo menos cantidad de silicatos y aluminato incluso del clínker, y por lo tanto, y tengo más cantidad de silicatos generados por la puzzolana. Entonces el calor en general, el calor que va a liberar cada gramo de cemento que se hidrata, con todos sus compuestos, va a ser menor en el caso de este cemento que en el caso del cemento Portland normal, el que no tiene adición. Y en cuanto a la estabilidad química, va a ser más estable químicamente. ¿Por qué? Porque tiene menos aluminato. Porque la puzzolana no aporta aluminato. Entonces, si le pongo menos proporción de clínker, le pongo menos aluminato. Así que también el fraude va a ser un poco más lento y va a haber menos problemas con los sulfatos de la que vimos la otra vez, los sulfatos del agua o del suelo, qué sé yo, que eran los que reaccionaban negativamente formando sulfoaluminatos expansivos con el aluminato tricálcico. O sea que tiene cierta resistencia a los sulfatos este cemento. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, profe. Bueno, con el otro que viene a continuación, con la otra adición, que también es la otra adición activa, justamente porque también es activa, pasa lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Si bien van a ver en apuntes, disculpen, si bien van a ver en apuntes que habla de que tiene una capacidad reactiva latente, habla de propiedades aglomerantes latentes, ¿sí? En última instancia actúa igual que la puzzolana. Esto de latentes tiene que ver con que hay que molerlo finamente para que se activen esas propiedades latentes. Pero en definitiva es lo mismo que la puzzolana también hay que molerla finamente. Pero bueno, se suele hacer esa salvedad o ese comentario en la bibliografía y por eso lo mantenemos acá. Pero digamos que el proceso que vimos recién ocurre lo mismo, tanto con la puzzolana como con la escoria. Y por lo tanto, ese proceso y esa característica de cemento de lenta hidratación, de reacción más lenta, de menos calor de hidratación, de mayor resistencia a los sulfatos, se da tanto en el cemento Portland puzzolánico como en el cemento Portland con escoria. Y se ve exacerbada, como esta tiene mucha escoria, el cemento de alto horno, se ve exacerbado eso. Entonces es un cemento de alto horno con muy buena resistencia química, tanto a sulfatos como a la reacción álcali agregado, de la cual vamos a charlar después. Cuando hablemos de los agregados, por ahí algo también hablamos ahora cuando hablemos de las reacciones, de las propiedades químicas del cemento, o de los cementos especiales. Por ahora tomémoslo así con el nombre, reacción álcali agregado, después les cuento bien a qué se refiere eso. Este cemento de alto horno tiene todas esas cualidades, digamos, en mayor grado, a eso me refiero cuando digo exacerbadas, pero es demasiado lenta la adquisición de resistencia, por eso no se usa normalmente, salvo cuando tengo que hacer un cemento que va a estar muy comprometido químicamente, que necesito que sea muy estable, por ejemplo, para hacer un conducto o algún compuesto o alguna parte de una fábrica donde hay algún proceso químico, o necesito muy bajo calor de hidratación para alguna circunstancia, que ya ahora vamos a mencionar cuando hablemos de los cementos especiales. Porque estas propiedades que estoy mencionando ahora, tanto con el puzzolánico como con el de escoria, son propiedades que después también van a aparecer
cuando los cementos sean especiales, cuando tengan algunas condiciones que exceden a las condiciones que aparecen ahora, que vamos a ver ahora, como condiciones o requisitos del cemento Portland normal. Bueno, nos faltaría decir qué es la escoria. La escoria es un subproducto de la fabricación del acero. No sé si en tecnología de los materiales ya vieron acero, ya empezaron a ver la fabricación del acero. No, No, profe. todavía no. Ya no. Bueno, el acero se fabrica en hornos, supongamos que este es un horno de acero, y en ese horno el fabricante, cuando se fabrica el acero, se introduce mineral de hierro, ¿m? Perdón, hierro, y se agrega un compuesto que va a actuar como fundente para bajar la temperatura de fusión del horno. Perdón, vamos a poner acá. Mineral de hierro más impurezas, porque eso es el mineral de hierro, lo que estoy poniendo acá. El mineral de hierro, que lo vamos a ver que se denomina ganga, que en general a los minerales metálicos se los denomina ganga, está compuesto por hierro e impurezas. ¿Sí? Eso lo agrego yo acá en el horno de fabricación del cemento. Y también se agrega un fundente para bajar la temperatura de fusión. Dentro del horno, de alguna forma, hay carbón mineral, al rojo, en los viejos altos hornos, o si es un horno eléctrico, el carbón está actuando como electrodo y se funde. O sea, tengo carbono a través del carbón mineral. No sé por qué no me escribe acá. Ahí está. Bueno, no sé si se alcanza a ver porque estamos ahí dibujando en el medio de la... Cuando hago la colada de acero, a ver, vamos a dibujar acá. Supongamos que acá está la colada de acero, o sea, cuando sale el acero fundido, tengo por un lado el acero fundido, y tengo por otro lado, flotando sobre el acero ¿qué es? Perdón, vamos a agregar acá. El acero es la aleación de hierro y carbono. O sea, en el proceso lo que se logró es que el hierro se combine con el carbono, en una proporción pequeñita de carbono, salen algunas otras cosas, impurezas como azufre y qué sé yo, incluso exceso de carbono, por eso después hay que hacer lo que se llama un afinado, ya lo vamos a mencionar en su momento cuando hablemos de acero, pero sale la aleación hierro y carbono, por un lado. Y por el otro, porque el proceso de fabricación del acero justamente consiste en tratar de sacarle las impurezas al mineral de hierro. Entonces, por el otro, sale combinado, perdón, ya lo dibujo, sale combinado sobreflotando por arriba de la superficie del acero fundido la mezcla de impurezas
con fundente. Se combinan las impurezas más el fundente. O sea, se logró separar el acero de sus impurezas y combinarlo con el carbono. Mejor dicho, el hierro de sus impurezas y combinarlo con el carbono para formar acero. Esto que quedó flotando arriba, la mezcla de impurezas y fundente, es justamente la escoria de alto horno. Esta escoria de alto horno, cuando sale de la fabricación del acero, si se la deja enfriar, lo que hace habitualmente el fabricante, la tira afuera y la deja ahí que se enfríe, no sirve para esto. Sirve, por ejemplo, en la industria de la construcción podría servir como agregado grueso para hacer hormigones. Pero Marcelo, sí, Julieta. hay un estudiante que pregunta, ¿el fundente qué era? El fundente, en este caso, cumple dos funciones. La función propia del fundente es para bajar la temperatura de fusión, para ser más económico. Era lo que cumplía, era uno de los roles del óxido férrico en la fabricación del cemento. En la fabricación del acero no es el mismo compuesto, es otro compuesto. Pero cumple doble función en el caso del acero. Por un lado, bajar la temperatura de fusión y hacer más económico el proceso de fabricación, y por el otro, combinarse químicamente con las impurezas para separarlas del hierro, y que el hierro se combine con el carbono y se forme el acero. Y entonces, esta escoria queda flotando, y decía que si se la enfría como en forma normal, lentamente, no sirve como adición para el cemento. Pero si el fabricante de acero quiere aprovechar esa escoria, vendérsela a una fábrica de cemento para hacer cemento con escoria o de alto horno, lo que hace es enfriarla bruscamente con agua, con una lluvia de agua, y ahí la sílice que contiene la escoria se convierte en sílice activa. Necesita todavía que se la muela finamente, se combine con la cal que le va liberando los compuestos del clínker y el agua, y ahí se activa la sílice y se produce el proceso que vimos hace un ratito. O sea que esa escoria, para poder ser utilizada, es un subproducto de la fabricación del acero, y para ser utilizada tiene que haber sido enfriada bruscamente. Bien. Eso es la escoria de alto horno. Bueno, ya vimos entonces qué pasa con la adición de la puzzolana, qué pasa con la adición de la escoria. Nos faltaría el caso de la adición de el filler. ¿Qué pasa con el filler? Primero, ¿qué es el filler? El filler calcáreo es simplemente piedra caliza finamente molida. O sea, el mismo material, la misma piedra caliza, el carbonato de calcio, que se mete en el horno para hacer el cemento, en vez de, hay una parte que yo puedo agarrar la piedra caliza, no hacerla pasar por el horno, molerla finamente y agregarla como adición al final del proceso de fabricación del cemento. Pero es una piedrita inactiva. Es decir, que lo que me está diciendo la norma IRAM 50.000, al admitir que puedo tener dentro de los cementos admitidos para uso estructural, un cemento con filler, hasta un 20% de filler, le está diciendo al fabricante que, como dije recién, en vez de meter, o que su material no va a estar compuesto solamente por el carbonato de calcio y la arcilla, que tuvo que pasar por todo este proceso, llegar a 1500 grados para fabricar clínker, sino que puedo agarrar parte de esta piedra caliza, directamente meterla acá, molerla finamente acá, hasta un 20% del total del peso
en relación a la mezcla de clinker y yeso, y fabricar cemento. Con lo cual el fabricante dice, ah, buenísimo, porque me ahorro el costo de energía que significa hacer pasar todo ese material por acá por el horno. Lo meto acá. Ahora resulta que estoy diciendo por otro lado que esa adición es inerte. Entonces uno tendría que pensar como usuario del cemento, pero me estoy comprando un cemento que tiene un 20% de compuestos que no me aporta resistencia, que no va a reaccionar, que es como si hubiera puesto yo un agregado fino muy, muy finito. Lo que pasa que ese agregado fino muy finito, este filler calcáreo, la piedra caliza finamente molida, ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez que la cal, y lo mismo pasa con su materia prima, la piedra caliza, tiene una fuerte tendencia a absorber, a pegarse al agua. Entonces cuando yo haga la mezcla del hormigón con este cemento que contiene filler, el filler lo que va a hacer es actuar de la misma forma que puede actuar como aditivo, ya lo vamos a mencionar como aditivo. Ahí sí, el filler en vez de agregarlo el fabricante, lo puedo agregar yo cuando hago un hormigón. Y es que va a servir para retener agua, va a actuar como agente de retención de agua. Lo está diciendo por acá, agente de retención de agua en el hormigón fresco. Eso lo vamos a ver en su momento, va a ser lo mismo que vamos a ver cuando veamos aditivos. Acá sí confluyen adición y aditivo. ¿Por qué? Porque nada más que acá lo está agregando el fabricante, en vez de agregarlo yo como aditivo. Lo está agregando el fabricante. Quiere decir que estas particulitas de filler calcáreo logran que el agua de la mezcla quede retenida en la masa y mejor distribuida en la masa del hormigón, y entonces, si bien no me aportan resistencia, porque no van a reaccionar químicamente, a diferencia de lo que vimos recién con la escoria y la puzzolana, me permiten bajar la proporción de agua. ¿Por qué? Porque el agua se mezcla mejor en la masa, por la presencia del filler, se retiene y se mezcla mejor con la masa del hormigón. Y por lo tanto, al poder bajar un poco de agua, en función de que este cemento tiene filler, lo que pierdo de resistencia por poner menos clinker, lo recupero porque al elaborar el hormigón le puedo poner menos agua. ¿Qué beneficio obtengo yo como usuario con el uso de filler? Ninguno. ¿Quién obtiene beneficio? Alguien debe obtener beneficio, porque si no, ¿para qué se va a fabricar esto, no? La empresa que paga menos, ¿Cuál empresa? la constructora. No, la constructora porque ¿Fabricante? paga menos. ¿El Y la constructora fabricante? es la que compra cemento y hace el hormigón, o compra el hormigón, no paga menos. Paga lo mismo. Paga lo que sale el metro cúbico de hormigón o lo que sale el kilo de cemento. ¿Qué empresa se beneficia? Pero en el chat están poniendo fabricante, la que lo El fabrica. fabricante de cemento se beneficia, porque ahorró energía al fabricar. No vende más barato este cemento que el otro, y depende del cliente si lo quiere comprar o no. Como normalmente uno compra el cemento que hay en plaza, si el que está es un cemento con filler, normalmente lo compra igual. Si es una planta elaborada de hormigón, por ahí hay que ver. Por ahí no le conviene y no lo compra. Pero bueno, el fabricante tiene esta opción de fabricar el cemento con filler y de ofrecerlo al mercado y tratar de ahorrar en la energía de fabricación. Y digamos que el usuario, en principio, si elabora el hormigón correctamente y le baja un poco la relación agua-cemento, no va a perder calidad con el material final. Bien, en esta imagen, esta es similar a la que vimos hace un rato, la semana pasada, de resistencia a la compresión en función del tiempo. Lo que compara acá es una curva, la que es de trazo lleno, que sería el cemento Portland normal, el que está hecho con clinker y yeso.
la compara con la curva que corresponde a un cemento Portland puzzolánico o con escoria, que es la línea de trazos gruesa o ancha, ¿sí? Y la compara con la del cemento Portland con filler, que sería el de adición inerte. Este sería con adición activa y este con adición inerte. Entonces, ¿qué nos dice esto? En primer lugar, lo que nos dice es que a la larga van a estar más o menos próxima la resistencia que se alcanzan con los distintos cementos. Fíjense que a los 28 días andan ahí todos por ahí. Digamos que a largo plazo, los que tienen escoria o puzzolana pueden alcanzar no solo igual, sino hasta más resistencia que un cemento Portland normal. ¿Por qué? Hecho con el mismo clinker. Y porque como se sigue formando en esta reacción de segundo orden, de segunda instancia, silicatos hidratados, puede ser que a largo plazo, lentamente, hasta tenga algo más de resistencia. En cambio la otra no, porque la otra tiene menos silicatos. Por eso por ahí a largo plazo tiene un poco menos de resistencia. ¿Por qué a corto plazo puede tener más resistencia? Por esto de que al agregar menos agua, al poder poner menos agua porque es más fluida la pasta, porque está mejor distribuida, porque está actuando el filler como agente de retención de agua, reacciona más rápidamente los compuestos del clinker y por eso puede ser que adquiera resistencia un poquito más rápido. Que fragua incluso un poco más rápido y que adquiere resistencia un poco más rápido. ¿Sí? Por eso esta reacción un poquito mayor inicial. Pero en definitiva, no va a depender básicamente la resistencia del tipo de cemento, sino va a depender mucho más de la cantidad de cemento que agrego, de la relación agua-cemento, de la proporción de los tamaños de partículas de arena y piedra, para que ese hormigón sea más compacto. Y no va a influir tanto el tipo de cemento que utilicé en la resistencia del material. Bueno, requisitos, esto entonces en cuanto a los tipos de cemento que me fija la norma IRAM, de acuerdo a lo que incorporo en el momento de la molienda. Solamente cemento y yeso, piedra de yeso, es el normal, o puedo incorporar como adición filler, escoria o puzzolana, y tener cualquiera de estos 6 tipos de cementos. Lo otro que nos dice la norma es, bueno, dado un tipo de cemento, a ver qué cosas hay que controlar, qué tiene que controlar el fabricante para que ese cemento cumpla con las condiciones, con los requisitos mínimos que exige la norma para que el cemento esté aprobado. O sea que cuando yo compro la bolsa de cemento, bueno, no se ve, está muy chiquita la foto, pero esa bolsa en algún lugar por acá dice que es un cemento IRAM 50.000. El fabricante me dice que cumple con la IRAM 50.000, me está asegurando determinados requisitos. Bueno, esos requisitos pueden ser requisitos físicos, mecánicos y químicos. Dentro de los físicos, los dos más importantes son los que vamos a ver ahora, que son la finura y el tiempo de fraguado. La finura, ¿por qué tengo que exigir? ¿Con qué está vinculada la finura? Con el grado de molienda. ¿Y por qué tengo que exigir una finura mínima en esa partícula de cemento? Por lo que dice a continuación. Esa finura mínima es la que me permite a mí garantizar que voy a tener una masa dentro del cemento, una proporción importante va a reaccionar químicamente rápidamente y me va a aportar resistencia. Si yo tengo una partícula muy gruesa, a medida que pasa el tiempo, ¿cómo va a ser este núcleo inactivo? ¿Mayor o menor? El núcleo inactivo menor. ¿Cuanto más gruesa o cuanto más fina es menor? Cuanto más fina. Cuanto más fina. Es decir, que esa es la importancia de la finura.
Si la partícula es demasiado gruesa, me va a quedar un núcleo inactivo en esa partícula que no me aporta resistencia, porque no llega a hidratarse, ¿sí? Esa es la importancia o la necesidad de que tenga una determinada finura, ¿sí? Incluso, vamos a ver, el cemento especial, el de alta resistencia inicial, es un cemento que entre otras cosas tiene que ser más fino, molido más finamente, que el cemento Portland normal, que el que está dentro de la IRAM 50.000. Acá en la IRAM 50.000 me exige para condiciones normales, como tiene que ser ese cemento. Entonces, por eso se exige la finura. Un grado de molienda que me garantice que cuando lo mezcle con agua, el agua penetre lo suficiente como para que la mayor masa de esa partícula se combine, ¿sí? Si no quiere decir que de 1 kilo de cemento, si tengo buena finura, de ese kilo de cemento voy a garantizarme que a los 28 días tengo, no sé, por lo menos 900 gramos que me aportan resistencia. En cambio, si yo tengo un cemento más grueso, en vez de 900 gramos, a lo mejor me aportan resistencia 700 gramos. Un cemento peor. Por eso me requiere un requisito de finura. Esa finura se mide de 2 maneras. Una más básica, que es mezclar cemento con agua, hacer una pastita de cemento con agua y hacerla pasar por un tamiz muy fino, que es el tamiz número 200. Saben lo que es un tamiz, ¿no? Sí, profe. Bien. Un aro metálico que contiene una malla de alambre, que en este caso es tan finita que parece una tela prácticamente. La trama, porque fíjense que la separación entre hilo e hilo de alambre es de apenas 75 micrones. 75 micrones, un micrón es la milésima parte del milímetro. Las 75 milésimas de milímetro, muy, muy finito. Bien, cuando hago esa pasta de cemento, supongamos que la peso, no supongamos, va a haber que pesarla, la pasta que se prepara, se la hace pasar por el tamiz, y tiene que quedar retenido hasta un 15%, o sea, tiene que haber pasado el 85% y no más de un 15% puede quedar retenido. En ese caso se considera que la finura cumple este primer requisito. O sea, de 1 kilo de pasta de cemento con agua, no puede quedar más de 150 gramos que no pase por ahí. El otro ensayo es el del aparato de Blaine, que es un manómetro. El aparato de Blaine es un tubo de vaso de vidrio, de vasos comunicantes, 2 ramas, que contienen un líquido, una solución que tiene alcohol y no sé qué un tipo de alcohol y no sé qué otra cosa, que es muy estable frente a los cambios de temperatura, de humedad, ambientales y demás, para que ese aparato, una vez que se estableció lo que se llama la constante del aparato, sea válida su uso en cualquier lugar y en cualquier momento. Y lo que se hace, el aparatito, por este extremo que está acá, se le genera vacío. Con una perita se chupa el aire y se puede generar vacío. Entonces yo tengo ese líquido dentro de esta columna, ¿sí? En la columna de la izquierda se coloca un dispositivo metálico troncocónico, donde se aplica ahí el cemento que se quiere analizar. Se hace como una pastillita de cemento, se pone un poquito de cemento, se lo compacta con un pistoncito, se pone unos filtros para que eso no salga de ahí, y queda retenida ahí esa pastillita hecha de ese disquito cilíndrico de cemento finito, pero con filtros, o sea que por acá puede pasar el aire, a través del cemento. Entonces se genera vacío, por este lado, con la perita que está acá a la izquierda, se genera vacío, se chupa, digamos, y baja la línea en la columna de líquido. Luego se abre, se libera, con una valvulita se abre para que deje de actuar el vacío. En ese momento, entonces, ¿qué pasa? La presión de aire acá trata de que se equilibren
las dos ramas, el líquido en las dos ramas por vaso comunicante, ¿no? Porque tengo presión atmosférica de un lado y del otro. Lo que pasa es que el aire tiene que atravesar el cemento. Entonces, esta hilo de líquido, que va a tender a subir para equilibrarse con el de la rama de la izquierda, va a ir subiendo lentamente a medida que el aire pasa a través del cemento. La velocidad con que va a subir eso, es decir, la velocidad con que pasa el aire a través del cemento, ¿cómo va a ser en relación a la finura? Cuanto más fino, ¿cómo va a pasar el aire? ¿Más rápido o más lento? Más rápido puede ser. ¿Por qué? Imagínense Porque que yo... porque se va escapando, digamos, entre las partículas. No, las partículas se quedan quietas ahí porque hay unos filtros que impiden que pase la partícula. Solamente pasa el aire. Entonces yo hago un disquito, como un cilindrito de cemento que está retenido por esos filtros, no salen las partículas, sino que pasa el aire a través de eso. Entonces yo digo, cuando tengo partículas más finas y eso está compactado, con ese pistoncito se compactó, tengo más o menos espacios vacíos. Menos espacios vacíos. Menos espacios vacíos. Por lo tanto, el aire pasa más lento, sube más lentamente para equilibrar las dos columnas, esta línea de líquido de la columna derecha. Entonces lo que se hace cuando se hace esta experiencia es medir el tiempo que tarda de la columna de la línea de líquido. En realidad lo que yo estoy marcando acá no es la línea de líquido, que está acá arriba ya, sino que son dos marcas que tiene el aparato, y lo que se hace es medir el tiempo que tarda en pasar de una marca a la otra marca en el momento en que trata de equilibrarse la línea de líquido de la derecha con el de la izquierda, a través del pasaje de aire a través de la partícula de cemento. Es más lento en un caso. Lo que se mide es el tiempo, justamente. Eso multiplicado por una constante del aparato me da un valor que es la superficie específica, medida en metros cuadrados por kilo. Esa superficie específica promedio, dice la norma IRAM 50.000, en un cemento, para que la finura sea correcta, debe ser de 250 metros cuadrados por kilo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo pudiera imaginarme que las partículas que conforman ese cemento, supongamos son todas unas esferas, y yo pudiera imaginarme que cada esfera está envuelta por un papelito, y extiendo el papelito, o sea, la superficie que ocupa esa esfera, y sumo los papelitos, las superficies de las esferas, de todas las partículas que integran un kilo de ese cemento, tendrían que sumar una superficie de 250 metros cuadrados, o sea, de 25 metros por 10 metros. Eso sería lo que me está representando esa superficie específica el requisito que debe cumplir. O sea que el promedio se refiere al promedio de varios ensayos. Pero me dice que por lo menos ese cemento me tiene que, así ensayando, haciendo este ensayo de Blaine varias veces, las veces que me dice la norma, que no me lo acuerdo yo en este momento, creo que son 10 ensayos. Bueno, promediando todos esos ensayos, debe darme por lo menos 250 metros cuadrados por kilo. O sea, equivale a que hay 250 metros cuadrados de superficie de partícula que va a estar en contacto con el agua. Cuanto más fino es, mayor va a ser la cantidad de superficie específica. O sea, imagínense un caso extremo. Imagínense que un kilo de cemento está en una sola partícula, en una sola esfera. O el otro caso en que está en cientos de miles de esferas. ¿Cuál va a tener mayor superficie de contacto? ¿La que es una sola esfera o la que son cientos de miles de esferas?
La respuesta es la que tiene más partículas, ¿no? Cuanto más particulado está, más superficie de contacto va a tener, más superficie va descubierta, va a tener, o más superficie va a tener el cemento en contacto con el agua, ¿sí? Lo mínimo que debe tener son estos 250 metros cuadrados por kilo. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, esa es la forma, las dos maneras de medir la finura. Y la importancia de la finura es justamente esa, la que haya una superficie de contacto con agua, de manera que el agua penetre y vaya reaccionando la mayor cantidad, la mayor masa posible. Si en 1 kilo de cemento tuviera una única partícula, imagínense que va a reaccionar mucho menos, me va a quedar una masa mucho más inerte, sin reaccionar, que si todo está dividido en pequeñas particulitas. Bueno. Ahora viene el requisito mecánico, que es tal vez el más importante, porque nosotros lo que buscamos es... Ah, perdón, me falta un requisito físico, el del fragüe, el tiempo de fragüe. Lo que me dice la norma es que me fija un tiempo inicial de fragüe mínimo y un tiempo final de fragüe máximo. Esto se hace con un equipo que se llama aparato de Vicat. Ahora vamos a tratar de explicarlo brevemente. Se hacen en 2 etapas, una de obtención de lo que se llama la pasta de consistencia normal y otra que es la determinación del tiempo inicial y final del fragüe. Pero más allá de cómo se hace esto, de la explicación del equipo y qué sé yo, lo importante es entender que la norma me dice, bueno, su cemento tiene que tener una finura mínima tal que sale de estos 2 ensayos, pasarlo por el tamiz número 200 o hacer el ensayo de Blaine de la superficie específica. Su cemento, le dice al fabricante, tiene que tener un inicio de fragüe no menor a 45 minutos, por eso es un tiempo mínimo, y no mayor a 10 horas. Es decir, que me tiene que dar por lo menos, al usuario del cemento, le tiene que dar por lo menos 45 minutos entre que se elabora el hormigón y lo vuelco en el molde, lo cual en realidad es bastante poco. Por eso los cementos locales tienen más que 45 minutos, tienen de inicio de fragüe, tienen por lo menos 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? Y no tiene que extenderse más allá de 10 horas, porque es un problema que se extienda más allá de 10 horas. Si, por ejemplo, estamos a bajas temperaturas, que no sé si vamos a alcanzar, hoy veo que estamos medio jugados para eso, no creo que podamos ver los cementos de usos especiales, nos va a quedar para la próxima. Vamos a ver que cuando hablamos de un cemento que necesitamos cuando se produce una hormigonada a baja temperatura, a los 5 grados, hoy a la mañana, por ejemplo, si hubiera estado hormigonando, empieza a hacerse más lento el hormigonado. El fraguado y el fraguado. Y el endurecimiento también, pero el fraguado empieza a lentificarse. Y si llego a los 0 grados, se interrumpen las reacciones químicas de fragüe. Entonces, si yo estoy hormigonando un día frío, y por ahí necesito que no me llegue a la noche, por eso tengo un tiempo máximo de fraguado. Que no se extienda más de 10 horas, porque si no me agarra la noche, me agarra el frío, se me interrumpe el fragüe y ahí sonamos. Ese material ya no sirve. Por eso tiene un tiempo mínimo para poder operar con ese material, trasladarlo, volcarlo, llenar los moldes, y un tiempo máximo para que sea razonable el fin del proceso de fragüe. Bueno, se lo mide con este equipo que es el aparato de Vicat. Este aparato de Vicat básicamente es una plataforma que sostiene un cilindro dentro del cual se mueve un pistón. Ese pistón se mueve dentro del cilindro. En la punta del pistón puedo poner una aguja, que es la que se usa para la etapa 2, la determinación del tiempo inicial y final de fragüe, o puedo poner, perdón, al principio para la etapa 1 de pasta de consistencia normal, puedo poner un pistoncito que se llama, esto que está acá, sonda de Ted Mayer. Bueno,
más allá de los nombres. Después, lo que hago es, para analizar, para hacer este ensayo, y analizar el tiempo de fragüe mínimo y máximo, hago una pasta de cemento, una mezcla de cemento y agua. Y esa no tiene arena acá, es una pasta de cemento. Esa mezcla de cemento y agua se mete dentro de un molde troncocónico, que es el que está acá, ese molde troncocónico, y ahí adentro se mete la pasta de cemento. Que es lo que está acá adentro, ¿sí? Todo eso se llena con la pasta de cemento y agua. Lo que se hace al principio para hallar la pasta, ¿qué es la pasta de consistencia normal? La pasta de consistencia normal es lo que me dice que para ese cemento, el laboratorista lo que va haciendo es agregándole agua. Entonces, llega un momento, le agrega agua, hace la pasta, la mete ahí adentro y coloca en el extremo este del aparato, coloca no la aguja que se ve ahora, sino el cilindrito. Coloca el cilindrito. O sea, es algo más grueso que una aguja. Y acá hay un tornillito que cuando uno lo libera permite que el pistón baje. Entonces, coloca el cilindrito, lleva el pistón hasta que el cilindrito está en contacto con la superficie superior de la muestra, esa de cemento y agua que puso ahí, suelta el tornillito y lo deja caer. De entrada, si uno puso poca agua, se va para abajo. Si uno puso, si puso mucha agua, se va para abajo y golpea contra el fondo de la plataforma que está acá abajo. Si puso poca agua, o muy poca agua, queda retenido en la pasta. Bueno, lo que se hace en esta etapa del ensayo es verificar qué cantidad de agua tiene que haber en esa proporción, esa cantidad de cemento, para que cuando baje el cilindrito quede a 1 centímetro, creo, si mal no recuerdo, creo que lo que dice la norma, es que quede a 1 centímetro del fondo. Eso se mide, lo que baja se mide acá con la reglita graduada que está acá. O sea, se suelta eso, una vez que está apoyado, se suelta y se mide cuánto baja. Y tiene que quedar a 1 centímetro del fondo. En ese momento se halló la proporción de agua que hay que agregarle a esa cantidad de cemento para hacer la pasta de consistencia normal. Marcelo. Sí. Acá tenemos 2 preguntas. Dejé que termines de explicar para interrumpirte, así que hay una que hace un par de minutos ya la hizo, pero para que la tengas en cuenta. Dice, y por cada bolsa de cemento que compremos, ¿vamos a tener que hacer esa verificación? A la de finura me refiero. Ninguna de esas. Esas son verificaciones que tiene que hacer el fabricante para poder ponerle el sello IRAM a su bolsa de cemento. Si uno tiene una planta elaboradora de hormigón, o porque se dedica a fabricar hormigón para venderlo, o tiene una planta elaboradora de hormigón en su obra porque es una obra que consume mucho hormigón, está construyendo una presa, un gran puente, entonces sí, puede ser que cada tanto diga, a ver, voy a verificar si el cemento cumple los requisitos de la norma. El que me están vendiendo, ellos me dicen que cumple, pero a ver, ¿cumple? O a lo mejor también puedo tener alguna duda con el estado en que se encuentra mi cemento, porque pasó tiempo, porque estuvo por ahí en un depósito. Pero bueno, normalmente el usuario de cemento no controla esto. Lo controla la fábrica para poder ponerle el sello IRAM a su IRAM 50.000 a su bolsa de cemento, y eventualmente uno como usuario, si quiere hacer un control de calidad cada tanto, lo hace aquel usuario que, digamos, que elabora hormigones en cantidad, o digamos que van a estar sometidos a circunstancias especiales. Yo quiero hacer un hormigón resistente, medio jugado, para una estructura muy importante,
puede ser que ahí me exijan que verifique la calidad del cemento. Pero normalmente uno no lo hace, mucho menos con cada bolsa de cemento. No solo, ninguno de estos ensayos. Estos son todos ensayos que son para certificar la calidad del cemento. Normalmente, para una obra común, uno acepta que el fabricante de cemento, que son grandes fábricas, que no es una fabriquita, por eso uno compra cemento de una fábrica grande que tiene el sello IRAM. Si en cambio va y compra cemento Don Pocho, porque el cemento Don Pocho me lo venden mucho más barato, bueno, ahí sí tendría que ponerse a hacer todo ensayo para ver si el cemento Don Pocho más o menos sirve o es o es lo más probable que sea una porquería, pero bueno. ¿Sí? Marcelo, y la otra pregunta es, ¿el frío interrumpe el fragüe? A partir de los 0 grados, sí. Se para el proceso se paran las reacciones químicas. Lo cual es grave, porque no es que después lo retoma el fragüe. Ya me quedó toda una masa ahí que se empezó a disgregar, a separar, ya está, no sirve ese material. Salvo que la interrupción del fragüe haya sido por un instante, pero si me agarró la noche, se llegó a los 0 grados y hasta el otro día no voy a volver a tener temperatura adecuada, soné. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿y cómo hacen en el sur? Y otra Bueno, eso respuesta, si no nos adelantamos, lo vamos a hablar ahora o la semana que viene cuando veamos los cementos especiales. Si no me quedo sin letra para hablar de los cementos especiales. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta respecto a esto o no? no. Bueno, una vez que hallé la pasta de consistencia normal, ahora hago el ensayo del cemento. Agarro y digo, bueno, ya sé cuánta agua le tengo que agregar a ese cemento para tener una pasta de consistencia normal. ¿Qué quiere decir? Que es la misma condición equivalente para cualquier ensayo que haga yo, con cualquier cemento, en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier circunstancia atmosférica en que me encuentre. Bajo techo, ¿no? Pero cualquier humedad, temperatura y cemento que estoy elaborando. Hallé una consistencia equivalente para cualquier circunstancia. Entonces ahora, con esa consistencia, con esa proporción de agua que yo hallé, vuelvo a preparar la mezcla esta y hago el ensayo de el tiempo inicial y final de fragüe, que es con la sonda, que es lo que digo con la aguja. Ahora sí, pongo la aguja, es parecido al anterior. Vuelvo a preparar la pasta, lleno el moldecito otra vez, pongo la aguja, bajo la aguja hasta el borde, hasta la superficie superior de la pasta, hasta acá. Hasta esta superficie, la suelto, y de entrada, como está fresco, ¿qué hace la aguja? Se va para abajo. Va derecho para acá, pum, pega contra esto. Entonces se levanta, se gira para que no coincida en el hueco que ya se formó con la aguja, se lo saca un poquito, se lo desplaza un poquito al molde, y se vuelve a hacer eso. Así, hasta que cuando suelto la aguja, queda retenida respecto al fondo, lo mido con la escala graduada acá, si mal no recuerdo creo que a medio centímetro del fondo. Y en ese momento digo, llegué al inicio del fragüe. O sea que se fue tomando el tiempo desde que se elaboró la pasta hasta que se llegó a esa circunstancia, y ese es el inicio del fragüe. Los laboratoristas que están cancheros ya le agregan la cantidad de agua como para que de entrada empiece a estar cerca de ese momento. Y después se tendría que seguir haciendo el ensayo, volver a poner la aguja, dejar que caiga, hasta que el momento en que cuando apoyo la aguja sobre la superficie, no solo no se hunde, sino que ni siquiera hace una marquita. Ya no se hunde, no baja. Y cuando la levanto, no deja marquita. Y ahí digo que llegué al final del fragüe. No debe pasar de las 10 horas, así que imagínense qué divertido que es para el laboratorista
hacer este ensayo. Bueno, normalmente, como decíamos hace un rato, en nuestros cementos del mercado, el inicio de fragua, esta retención el descenso de la aguja, queda a medio centímetro del fondo, se produce aproximadamente alrededor de la hora y media, 2 horas, más o menos, y cuando ya no marca, ocurre más o menos a las 6 horas, 5 o 6 horas. Esos son los rangos reales de los cementos de nuestro mercado. Bien. Este es el ensayo BICAT, entonces para el otro requisito físico, que es el tiempo de fragua. Y ahora sí vamos al requisito mecánico, que es la resistencia a la compresión que me aporta. Es un ensayo para medir la resistencia a la compresión que me aporta el cemento. Y que la norma dice que ese cemento se puede calificar como un CP30, un CP40 o un CP50, tomando básicamente, vamos a tomar esto ahora en principio, como ustedes ven que hay requisitos de ensayo, del ensayo ahora vamos a ver cuál es el ensayo, a los 2 días, a los 7 días o a los 28 días. El principal, indudablemente, es el de los 28 días, y por eso le pone el nombre al cemento. Esa norma IRAM, esa bolsa de cemento, perdón, me va a decir que ese cemento es IRAM 50.000 y no va a decir que es un CP30, un CP40 o un CP50. CP50 no se ve mucho, los otros sí. El CP30 alcanza una resistencia, el ensayo de flexión que ahora vamos a ver, a los 28 días de 30 megapascales. O sea, equivale a 30 megapascales, equivale a 300 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? La probetita, que ahora vamos a ver, que se ensaya la flexión, soportó por lo menos, mínimo, 300 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días. Y ahí lo califico como CP30. Si soportó 400 kilos por centímetro cuadrado, o sea 40 megapascales como mínimo a los 28 días, es un CP40. Y si soportó 50 megapascales o 500 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días, es un CP50. ¿Qué es lo que se ensaya? Esto que digo que soportó, es una probeta prismática de 4 por 4 centímetros la sección, una sección cuadrada, y 20 centímetros de largo. Hecha con una pasta de cemento, una parte de cemento y 3 partes de arena, normalizada. O sea, yo estoy ensayando un cemento determinado, pongo para hacer esas probetitas una mezcla con un volumen de cemento y 3 volúmenes de arena. Ahora me dice arena normalizada y seca, no lo dice acá, pero es así la norma. ¿Por qué? Porque después la proporción de agua que agrego está normalizada también, entonces si la arena no estuviera seca, si ya tiene humedad la arena, el agua que agrego me va a modificar el resultado del ensayo. Entonces por eso la arena tiene que estar normalizada para que la medida de los tamaños de partículas de la arena sea la misma en todos los ensayos, para que los ensayos sean equivalentes entre los distintos cementos o distintos ensayos de un mismo cemento. Ya vamos a hablar de eso, de los ensayos, de la medición de los tamaños de partículas, la granulometría de una arena. Y además tiene que estar secada en un horno, en una estufa, para garantizar de que no tenga humedad adicional. Y entonces que toda la humedad va a provenir del agua que agrego yo al hacer la mezcla. Entonces agarro esas probetitas con esta mortero de cemento, y, perdón, son estas que están acá. Acá están los moldes. Esto tiene una sección cuadrada de 4 por 4 centímetros, como les decía recién.
perdón, y yo cometí un error recién, hablé de flexión. El ensayo es, ¿por qué hablé de flexión? ¿Por qué cometí el error? Porque la norma IRA, antiguamente, en la norma de cemento, que ahora es la 50.000, la anterior era creo que la 1549 de IRAM, ya la 50.000 es del año 2000, ya tiene 21 años. Pero antes de eso, estaba la IRAM creo que 1549, y había un requisito de resistencia a la compresión y otro de resistencia a la flexión. Entonces, la norma de ensayo que se mantuvo, se cambió la norma del cemento, pero se mantuvo la del ensayo. Me mandaba a agarrar esta probeta de 20 por 4 por 4, romperla primero a la flexión, o sea, primero había y se hace así, porque como se mantuvo la norma de ensayo, se mantuvo la misma, entonces hay que agarrar, esta probeta está apoyada acá, y en el tercio medio hay que aplicar la carga, se ensaya la flexión, se rompe, ¿sí? Se rompe en dos pedazos, perdón. Quedaron dos pedacitos al romperse. ¿Sí? Y después se agarran esos dos pedacitos y se rompen a la compresión. Cada uno de ellos se mete en una máquina como la que está a la izquierda y se rompen a la compresión pura. Y ese resultado sí es el que se toma como resultado a los 2, 7 y 28 días del ensayo que vimos, de los requisitos que vimos antes. Por eso me confundí y dije lo de la flexión, porque primero, porque si bien ahora, hoy día, no hay requisito de flexión, ¿sí? Hay solamente requisito de compresión, que es lo que importa en definitiva, porque a mí lo que me aporta este material es resistencia a la compresión. El ensayo se mantuvo y por eso se rompe primero la flexión y después los dos pedazos a la compresión. En realidad hay que hacer más de un ensayo y promediar los resultados. Bien. Y finalmente están los requisitos químicos. No vamos a detenernos mucho en esto, los voy a mencionar brevemente qué me representa cada uno. El primero, que se llama residuo insoluble, se agarra una muestra de cemento, se la pesa, después se la mete con una solución de, creo que es ácido sulfúrico, y supuestamente se tiene que disolver todo. Si quedó un residuo, hay que ir y pesarlo, y ese valor, ese peso, tiene que ser una proporción en peso mínima, que está fijada en la norma, que no la tenemos acá, pero supongamos que es un 0,1%, anda por ahí, es algo así, es un valor muy bajito. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué se hace ese ensayo? Porque resulta que todos esos compuestos del clínker que vimos, perdón, los silicatos tricálcico, silicato bicálcico, también el aluminato y el ferroaluminato, cuando entran en contacto con este ácido sulfúrico, se disuelven. Quiere decir que si quedó un residuo insoluble, lo que me está significando es que quedó una proporción de material que no alcanzó a convertirse en silicato. Y como el buen cemento es el que logró convertir todo en silicatos, lo que me está mostrando, si me quedó un residuo mayor que este 0,1% o algo así que dice la norma, me está diciendo que en el proceso de fabricación no se realizaron todas las combinaciones químicas que hacía falta. Me quedó un excedente de material, de sílice. En realidad eso que quedó
es sílice de la arcilla. Es sílice que integra arcilla, es arcilla que quedó sin combinarse con el óxido de calcio libre. Y eso quiere decir que no se alcanzó normalmente es porque no se alcanzó la temperatura adecuada en el horno. ¿Sí? Eso es lo que le está indicando al fabricante una falla en este requisito. La pérdida por calcinación es agarrar una muestra de cemento, pesarla, meterla en una estufa a más de 100 grados centígrados, superar un poco los 100 grados centígrados, sacarla, volver a pesarla y ver cuánto pesa. Si no pasó nada raro, tendría que pesar lo mismo. O sea que pesé 1 kilo de cemento, lo metí en la estufa, lo saco después de estar un rato a 100 grados y lo vuelvo a pesar y tiene que tener el mismo peso. Si bajó el peso, lo que me está diciendo es que el cemento original que puse tenía agua. Muy poquita seguramente, no estaba visible. Tenía agua, ¿qué significa? Que estuvo en contacto con humedad ese cemento. O sea que hay falla, como dice abajo, en el almacenamiento o en el envasado. Si es un cemento que está en una bolsa y lo saqué de la fábrica, es porque ese envase está fallando, o la forma en que el cemento se mantuvo almacenado. La bolsa por ahí entró en contacto con humedad, o si tengo un cemento a granel en un silo, también entró en contacto con humedad, y ese cemento no tiene que entrar en contacto con humedad, porque ¿qué pasa si entra en contacto con humedad? Empieza a reaccionar. Empieza a reaccionar químicamente, exactamente. ¿Sí? Y yo necesito que el cemento reaccione no en la bolsa o en el silo, sino que reaccione cuando hago el hormigón. Si me empieza a reaccionar en la bolsa o en el silo, cuando yo agarre ese cemento y hago hormigón, voy a tener un cemento que no me va a aportar la resistencia que necesito, porque va a haber parte que ya fraguó y cristalizó, y son como piedritas que le puse ahí. ¿Se entiende? Bueno, y los otros dos miden el óxido de magnesio, que habíamos visto que tenía el problema de que si me queda un exceso de óxido de magnesio, cuando lo mezcle con el agua de la mezcla, se forma hidróxido de magnesio, que es expansivo y ataca y va a empezar a romper el hormigón a largo plazo. Por eso está limitado el contenido de óxido de magnesio activo. ¿Se acuerdan que ese óxido de magnesio tenía que quedar atrapado en las partículas vítreas que se generaron al enfriar bruscamente el clinker? Entonces, la presencia de óxido de magnesio, de exceso de óxido de magnesio, va a ser perjudicial y puede deberse o a que hay demasiado óxido de magnesio en la materia prima, o que el enfriamiento del clinker no se produjo correctamente. Es otro control de calidad del cemento. Y en la presencia de ese compuesto trióxido de azufre, lo que mide es si la proporción de yeso que se agregó al fabricar el cemento, la mezcla de yeso y clinker, fue adecuada. Si hay exceso de trióxido de azufre, es porque se agregó demasiado yeso en la mezcla. Y entonces los sulfoluminatos que se produzcan ya no solamente van a ser los necesarios para controlar el tiempo de fraude del aluminato tricálcico, sino que también van a empezar a ser perjudiciales, por esto de que eran expansivos. Bueno, hasta acá llegamos con la norma IRAM 50.000. Nos quedaría de cemento la IRAM 50.001, que es lo que se refiere a los cementos de usos especiales. Eso lo vamos en principio a ver para la próxima. Ahora, en todo caso, Julieta, revisamos un poquito el cronograma, a ver si tenemos tiempo. Buenas. ¿Alguna Sí, pregunta más quedó dando vuelta? Creo que No, de no, mi ¿no? parte no, profe. Bueno. Bueno, en principio, sacando esto que nos falta de cementos especiales, que es cortito, hemos visto ya la mayor parte de lo que hace al cemento Portland como aglomerante.